Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María de los Ángeles Zabaleta y hoy les voy a presentar el síndrome compartimental. Dentro del contenido que tenemos en la charla vamos a desarrollar un caso clínico, el abordaje pues, de este caso, la definición del síndrome compartimental, la fisiopatología, la etiología, la anatomía implicada, el diagnóstico clínico y la medición de las presiones que se realizan en este tipo de síndrome y el tratamiento. Bueno, para comenzar, tenemos el caso clínico con un paciente masculino de 35 años. Su motivo de consulta fue que tuvo un evento de tránsito en calidad de conductor. El paciente presenta un cuadro clínico de 2 horas de evolución consistente en un trauma en miembro inferior derecho, presentando posterior dolor severa de la extremidad y limitación para la movilidad. Al El paciente pues no tiene antecedentes de importancia y la revisión por sistemas es totalmente negativa. En cuanto al examen físico, tenemos extremidades asimétricas con un aumento del diámetro de la extremidad inferior derecha, parestesias en los dedos de los pies, pulsos distales presentes y perfusión distal menor a 2 segundos. Siguiente, por favor. Con lo que acabamos de mencionar, no sé si a alguien le gustaría pues responder algunas de las preguntas que planteé que inicialmente. ¿Qué otras cosas le gustaría saber del paciente? ¿Cómo enfocaría el cuadro clínico? ¿Cuál sería su aproximación diagnóstica y qué manejo le daría a este paciente? No sé si alguien del público me quiere ayudar. O alguien de la lista pues, de asistencia. Juan Felipe Cardona, no sé si te gustaría preguntarme algo. Bueno, es muy importante. ¿Alguien va a hablar? Es muy importante tener en cuenta que el caso clínico mencionado anteriormente, pues, eh, nos relata un cuadro secundario pues, a un trauma en, evento, en un evento de tránsito y el paciente presenta el examen físico. Bueno, como manifestaciones clínicas de importancia es la severidad del dolor que presenta en su extremidad inferior asociada pues, a la evidencia del examen físico con una alteración en el diámetro de su extremidad. Eh, Importante que para el poder enfocar el cuadro clínico y la aproximación diagnóstica pues se tenga en cuenta como el mecanismo por el que tuvo la lesión del paciente y derivado de esto pues vamos a abordar un poco más el tema para enfocarnos más en cómo podría ser esa aproximación diagnóstica y el manejo que le daríamos a este paciente. Siguiente. Siguiente. Bueno, para iniciar tenemos la definición de síndrome compartimental, que está, pues, está descrita como un aumento de la presión dentro del espacio
de un espacio limitado que compromete la circulación y la función de los músculos y nervios dentro de dicho espacio. Siguiente. Bueno, dentro de la fisiopatología que tenemos, es muy importante recalcar que pues dentro de la hipótesis más aceptada que la fisiopatología del síndrome compartimental, eh, pues la más aceptada es la teoría del gradiente de la presión arteriovenosa. Esto está relacionado con que hay dos factores predisponentes inicialmente. Va a haber un incremento del volumen dentro del compartimento o puede haber una restricción externa del tamaño del compartimento. Esto va a generar que haya un incremento en la presión de dicho compartimento, generando un desbalance en las presiones arteriales y venosas, llevando pues una disminución de la presión arterial y un incremento de la presión venosa que va a generar el colapso de la red capilar y de esta forma disminuyendo la presión a nivel tisular y la muerte del tejido. Esto va a generar un aumento de la permeabilidad capilar y va a generar un edema consecuente. Esto va a generar un círculo vicioso que va a perpetuar el daño tisular del tejido, pues, sí, del tejido y eh, radicalmente va a estar a nivel de una anoxia celular. Esto es muy importante porque poder entender cómo funciona pues todo las presiones dentro de los compartimentos va a hacer que se lleve el manejo adecuado y de forma oportuna, que es lo que se requiere. Siguiente. Bueno, dentro de la etiología vamos a tener que, como mencionaba anteriormente, puede haber, por un lado, un aumento del volumen del espacio que puede estar dado por sangrado, edema, material purulento o fluidos extraños y una restricción en la expansión de un contenido que puede estar dado por quemaduras, por yesos que se le pongan a los pacientes, vendajes muy apretados o torniquetes. Siguiente. Dentro de la anatomía es muy importante definir qué, qué cosas nos pueden favorecer la presencia de un síndrome compartimental. Y esto se debe pues a que el compartimiento anatómico definido va a estar limitado por membranas faciales que va a ser inflexible y por ende, digamos que ya sean cualquiera de los dos mecanismos previamente mencionados, como el aumento del volumen dentro del espacio o la restricción de la expansión dentro de un espacio, van a favorecer que la presión en su interior aumente y al tener las membranas faciales inflexibles, pues va a favorecer pues, su compresión y consecuente lesión tisular. Vamos a tener dos sitios de síndrome compartimental más frecuentemente asociados y estos van a ser a nivel del miembro inferior en la pierna y en el miembro superior a nivel del antebrazo. Esto porque va a estar dado. Como ven en las imágenes, estos dos componentes anatómicos vamos a tener que están divididos por fascias musculares que van a generar compartimentos entre sí y esta va a estar dada pues por la membrana interósea, básicamente que es forma entre los dos huesos de cada uno de los dos compartimentos y el componente muscular que tiene cada uno de ellos. Es muy importante saber que a nivel de las manos, los pies, los glúteos, el abdomen, el tórax y las órbitas también se puede presentar, pero dado que las estructuras que pues, se manejan en estos compartimentos, pues digamos que no es tan frecuente. Siguiente, por favor. Con relación a los compartimientos de la pierna, vamos a tener que este se va a dividir en cuatro y va a estar dado por el compartimiento anterior, lateral, el posterior profundo y el posterior superficial. Según el compromiso que tenga cada uno de estos compartimentos, vamos a ver los músculos que va a afectar asociado al componente neurovascular y las manifestaciones en las que se van a presentar estos cuadros. En el primero vamos a tener que en el anterior va a estar compuesto por los músculos extensores del pie, la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo.
y esto va a afectar, va a estar dado por la pérdida de sensibilidad entre el primer y el segundo dedo del pie, la debilidad a la dorsiflexión del pie y las secuelas van a estar manifestadas cuando el paciente pueda presentar un pie caído, un pie en garra o una disfunción del nervio peroneo profundo más permanente. A nivel del comportamiento lateral vamos a tener un compromiso de peroneo corto y largo que van a ser responsables de la eversión del pie y la flexión plantar. También puede haber un compromiso del peroneo superficial hacia la porción proximal del nervio y del peroneo profundo, generando un déficit profundo del nervio peroneo que va a estar manifiesto por la debilidad en la dorsiflexión y la inversión del pie, una hiperestesia entre el primer y el segundo dedo del pie y el nervio peroneo superficial manifiesto por una sensibilidad inferior a nivel de la pierna y el dorso del pie. En cuanto al compartimiento posterior profundo, vamos a tener que los músculos comprometidos allí van a ser los flexores de la planta del pie, la arteria tibial posterior, la arteria peronea y el nervio tibial. Esto va a estar manifestado por una hiperestesia plantar, una debilidad en la flexión de los dedos y dolor en la extensión pasiva de los dedos. Y por último tenemos el compartimiento posterior superficial, que es el que tiene menor probabilidad de síndrome compartimental, dado que los músculos principales que van a estar involucrados en estos pues van a ser mucho mayores, que son el gastrocnemio y el sóleo, y no va a incluir ningún componente arterial ni venoso de importancia, y esto pues va a disminuir el riesgo de que haya una lesión de este tejido. Siguiente. En cuanto a los compartimientos del antebrazo, vamos a tener que también van a ser 4 y estos digamos que van a estar asociados principalmente el volar superficial y el profundo, cuyos componentes principales van a estar los flexores digitales, y va a tener un mayor riesgo de síndrome compartimental, dado que las presiones intersticiales en esta zona van a ser mucho más altas, y esto se va a afectar con mayor frecuencia dos flexores. El primero es el profundo de los dedos que va a generar pues, las manifestaciones a nivel de la interfalángica distal, y el flexor largo del pulgar con manifestaciones a nivel de la interfalángica del pulgar. Y pues menos frecuente, los flexores superficiales de los dedos, el pronador redondo, flexores y extensores de la muñeca y el braquio radial. El otro componente es el dorsal y el lateral, que son los que involucran los extensores digitales. Y pues en cuanto al compartimiento volar profundo y superficial, los cuadros clínicos que están más relacionados con esta presentación van a estar las fracturas suprarondilias en niños y las fracturas de radio distal en adultos. Siguiente. Como mencionaba anteriormente, respecto a estos dos compartimentos, que también pues tienen sus fascias y sus divisiones propiamente, vamos a tener que su frecuencia va a ser muchísimo menor. Y pues ahí están los compartimentos respectivos de cada uno de estos dos, pero pues en frecuencia son muchísimo menores. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el paciente con frecuencia va a referir un dolor desproporcionado con respecto a la lesión aparente, y este va a ser un hallazgo temprano y común en los pacientes que cursen con un síndrome compartimental. La presencia de un dolor profundo persistente o un dolor de tipo urente es algo característico, y el cursar con parestesias que aparecen aproximadamente entre 30 minutos y 2 horas del inicio del síndrome compartimental va a sugerir la disfunción del nervio isquémico. ¿Qué es importante? El alto grado de sospecha clínica, que esto va a ser un proceso dinámico siempre de daño progresivo, y se deben monitorizar los cambios o la evolución del síntoma desde que el paciente refiere que tiene alguno de los que ya les mencioné previamente. Siguiente. Dentro de los hallazgos al examen físico, vamos a tener que el paciente puede cursar con un dolor al estiramiento pasivo de los músculos en el compartimiento afectado, y esto se va a dar de forma temprana. Vamos a tener un compartimiento tenso con una firme sensación como de madera, y es como lo refieren los pacientes, como que
sienten pues dura la extremidad, pueden presentar palidez por insuficiencia vascular, que es un hallazgo poco común. Va a haber una sensibilidad disminuida y va a asociarse pues a debilidad muscular, y esto va a ser desde un inicio aproximadamente entre 2 y 4 horas después del inicio del cuadro, y se puede asociar de manera tardía a parálisis. Es importante que estos hallazgos, los hallazgos clásicos que se han asociado a la insuficiencia arterial, pues se describen a menudo como signos de síndrome compartimental, no son tan exactos. Y dentro de estos, pues vamos a encontrar como los que frecuentemente podemos tener en la cabeza de las P's, que corresponden al dolor, la palidez, la falta de pulsos, las parestesias, la poiquilotermia, que es la temperatura fría de la piel, pero que solo el dolor se va a asociar comúnmente con el síndrome compartimental, y esto pues particularmente en sus primeras etapas, que pues es parte como de lo que se mantiene de la presentación del cuadro. Siguiente. Bueno, sí es importante que para el momento del abordaje hay conceptos que se presentan de manera errónea, y pues por eso debemos conocerlos para cuando se presente. Cuando hay la presencia de una fractura abierta, no por el hecho de que esta fractura sea abierta, van a estar las presiones disminuidas dentro de la cavidad, y por esto pues no debemos descartar la presencia de un síndrome compartimental dentro de este componente. En cuadros relacionados con con fracturas o lesiones por aplastamiento, que simplemente se descarta por el hecho de que de pronto ya está estabilizada, y que ante un examen físico en donde se evidencien los pulsos arteriales y el llenado capilar, también puede persistir la normalidad de estos signos, a pesar de que haya un síndrome compartimental de base, y que pues medidas indirectas como la pulsioximetría no son medidas sensibles para el diagnóstico, y pues no deben confiarse en esto. ¿Cuáles son las complicaciones derivadas de estos cuadros? Pues esto puede derivarse en contracturas musculares, parálisis sensoriales, déficits sensoriales, parálisis, infección, fracturas, presencia de pseudoartrosis, incluso puede llegar hasta la amputación de la extremidad. Dentro de lo que describe la literatura, refiere que el paciente puede cursar con una radiomiolisis en presencia de isquemia muscular, pero que pues digamos los hallazgos de laboratorio se van a dar con el tiempo, y pues que en el caso de que persista esto en el tiempo puede incluso llegar a comprometer a nivel renal con una mioglobinuria, hasta llegar incluso a una insuficiencia renal que requiera diálisis. Es importante aquí que pues esta elevación de los parámetros de laboratorio, como es la elevación de la creatinquinasa sérica, pues van a estar dados posterior al síndrome, y conforme se vaya dando en el tiempo el proceso isquémico a nivel del componente neurovascular. Entonces es importante que esto pues es inminentemente clínico, pero pues que son estas ayudas diagnósticas que podemos utilizar. Siguiente. Dentro de la clasificación tenemos un síndrome compartimental inminente, el síndrome compartimental establecido, y criterios de valoración de cuadros irreversibles, que pues son la presentación de dos signos clínicos. La primera es la contractura de Volkmann y la segunda es el pie caído. Siguiente. Bueno, para mencionar el síndrome compartimental propiamente establecido, vamos a hablar de que va a haber una presión en el compartimento que se va a elevar lo suficiente para causar isquemia del tejido, y esa elevación persistente en el tiempo, en la que hablamos de una elevación persistente por alrededor de 4 horas, va a generar un umbral crítico para poder definir lo que esta ya sea inicial o tardío. En este tipo de lesiones va a haber un riesgo de lesión muscular con una mayor probabilidad de mionecrosis irreversible, aumentando así la proporción de la duración y de la intensidad de la isquemia.
Esto va a generar que la tolerancia a la isquemia varíe entre pacientes que tengan una función de la gravedad isquémica y la presencia de un flujo colateral. Pacientes que sean críticamente enfermos y los episodios intermitentes o repetitivos relacionados como hipotensión pueden causar y exacerbar el síndrome compartimental. Esto ya va un poco de la mano con las presiones que voy a explicar un poco más adelante. Y esto pues va a contribuir a una mayor disfunción de la membrana celular en comparación con la isquemia total de la extremidad. Cuando este síndrome compartimental ya está como tal establecido, se debe individualizar porque ya como vamos a ver más adelante, claramente el pronóstico va a ser mejor en la medida en que se retrase muchísimo más el avance de los síntomas, pero que el hecho de que un síndrome compartimental ya esté como tal establecido eh, va a generar que tengamos que individualizar el cuadro porque el hecho de que ya haya como tal un daño a nivel del tejido eh, también puede ser susceptible de un tratamiento, de una intervención quirúrgica como lo es una fasciotomía. Esto pues ya también requerirá un debridamiento quirúrgico según la gravedad de la fibrosis muscular y la contractura articular que se establezca en ese momento. Siguiente. Con respecto al síndrome compartimental inminente, vamos a tener que este es el cuadro que idealmente deberíamos abordar, porque en este va a haber un aumento de la presión con una disminución de la perfusión y aún no es suficiente esa para causar daño ni muscular ni nervioso. Esta presión dentro del compartimiento suele ser igual o inferior al umbral de presión crítico, que ya vamos a hablar, y esto se puede estar dado por cualquiera de las etiologías que puede causar el síndrome compartimental. Esto puede ser el edema secundario, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o un síndrome de repercusión que pues debe estar enfocado con el examen clínico de una fasciotomía, ya sea diagnóstica y terapéutica, más adelante. Dentro de los cuadros irreversibles, pues ya tenemos dos, principalmente uno es en la extremidad superior y una en la inferior. Entonces, siguiente. Listo. Tenemos entonces la contractura de Volkmann, que este va a ser el síndrome compartimental como consecuencia a nivel del antebrazo eh, y pues va a estar dado principalmente por fracturas de codo y en particular fracturas supracondylias del húmero que puedan provocar este tipo de lesión. Aquí lo que va a suceder es una compresión a nivel de la altura braquial que va a generar una isquemia muscular y una neuropatía de los músculos flexores del antebrazo. Esto pues típicamente afecta a los dedos de la muñeca flexionados y la extensión pasiva de los dedos pues es muy difícil o imposible de lograr. En casos graves, los pacientes pueden tener sus articulaciones metacarpofalángicas sobreextendidas y las interfalángicas se van a flexionar en lo que se va a denominar eh, la deformidad intrínseca menos, porque pues está muy cerrada la mano. La deformidad progresa durante varios meses y en los niños la deformación va a progresar aún más porque el músculo pues es isquémico y no se va a extender durante su nacimiento, entonces durante su crecimiento. Entonces a medida que el niño va creciendo, pues esa posibilidad de poder extender se va a limitar porque pues ya se lesiona el tejido. Siguiente. Con respecto a la extremidad inferior, vamos a tener el cuadro del pie caído y esto va a estar dado por una lesión directa del nervio peroneo profundo. El paciente va a tener un entumecimiento del área del primer espacio interdigital dorsal del pie y lesión del nervio peroneo superficial asociado. ¿Con qué puede cursar el paciente en este cuadro? Se pueden evidenciar cambios a nivel de la piel sobre la cara anterolateral de la pierna y el dorso del pie. Excepto el espacio interdigital dorsal. Va a haber una parálisis del pie caído y los pacientes pueden cursar con contracturas fibróticas, con deformidad y dolor. El grado de discapacidad de este cuadro va a estar directamente relacionado con la puntualidad de la liberación del compartimento, pero puede diferirse según el tipo de la lesión. Siguiente. Bueno.
Tenemos que clínicamente estos cuadros van a ser diagnosticados según lo que el paciente nos indique. Es muy complicado que en los servicios de salud se tenga acceso a este tipo de instrumentos, pero pues conocerlos y saber cómo funcionan en el momento de que tengamos acceso, pues va a evitar quizás que podamos hacer fasciotomías innecesarias, que es lo que busca realmente la utilidad de estos instrumentos. La medición de la presión dentro de los compartimentos va a estar dada primero por un manómetro, que inicialmente pues, es el más fácilmente de utilizar y va a ser pues, un instrumento portátil simple y es el que relativamente va a ser más preciso. Este manómetro funciona de manera que dentro del dispositivo se inyecte una pequeña cantidad de solución salina en el compartimiento cerrado y se mide la resistencia de la presión al tejido. Y el siguiente va a estar dado por un catéter de hendidura, que este catéter funciona básicamente con... se debe insertar el catéter en el compartimiento y controlar la presión a través del transductor que va a tener este dispositivo y se va a conectar directamente a un amplificador y al registro de presión. Esta medición de las presiones pues va a depender principalmente pues de que el dispositivo esté calibrado, el tipo de dispositivo y de la colocación de la aguja. Si ustedes vieron, en los dos tienen esa aguja que debe entrar en el compartimiento y deben medir. Entonces esto pues va a variar según la inclinación que la persona tenga al momento de hacer la medición. Según lo que refiere la literatura para poder establecer el diagnóstico de la precisión acerca de en dónde debo medir esta presión dentro del compartimento, pues no hay una uniformidad clara de el lugar, pero sí hay un gradiente según el foco que se establezca. Entonces yo voy a tener una distancia máxima de 5 centímetros alrededor de la zona que yo estoy sospechando que está en síndrome compartimental, pues para poder tener una lectura correcta de la presión que se maneja allí. Siguiente. Bueno, al hacer esa medición, interpretarla pues es muy importante. Vamos a tener que el rango normal de presión dentro de los compartimentos va a ser alrededor de 8 milímetros de mercurio y cuando hay un compromiso del flujo capilar va a estar, este compromiso del flujo capilar va a estar dado a partir de unos 25 o 30 milímetros de mercurio arriba de la presión arterial media. Dentro de lo que refería a la literatura, dice que el paciente va a referir dolor que es del tipo urente, que sobresalta, digamos, más a lo que uno puede ver clínicamente de lo que puede estar pasando en la extremidad a partir de 20 a 30 milímetros de mercurio y se habla de una isquemia de la extremidad o del compartimento a partir de que las presiones logren igualar la presión arterial diastólica. Siguiente. Es importante conocer estos valores porque pues, nos va a servir de enfoque al momento del poder contar con estos dos valores. Entonces vamos a tener la presión sanguínea sistémica y el valor que vamos a tener en cuenta va a ser el valor de la diastólica asociada pues, al valor que nos da la presión a nivel del compartimiento. Se hace un delta de presiones que va a tener como un límite el 30 o menos pues, para poder establecer un umbral, digamos, de seguridad para el abordaje del cuadro. Y ese delta pues va a aumentar, bueno, va a haber una presión delta crítica que va a aumentar en el músculo traumatizado o isquémico. Esta relación que tenemos pues va a ser la presión del delta dentro del compartimento va a estar dada por la presión arterial diastólica menos la presión del compartimento, que pues vamos a estar en ese rango de seguridad. Este tipo de medición pues va a estar dado ya sea por el manómetro o por el
que incluye catéter, pero dentro de la literatura también se describen otros métodos como la ecografía con bucle pulsado de bloqueo de fase, la flujometría láser, otros que se puedan relacionar con un Doppler y la espectrometría infrarrojo cercano. Claramente, pues si no tenemos un manómetro que nos ayude a medir la presión, pues digamos que pues también van a ser un poco más limitados, pero pues hay que tenerlos en cuenta. Siguiente. Bueno, para el abordaje quirúrgico o el abordaje del manejo ya después de que yo tengo establecido el diagnóstico del síndrome compartimental, es importante saber que la fasciotomía va a ser la manera como yo debo descomprimir la cavidad que está siendo sujeto de un aumento de presión. Es el único tratamiento reconocido y la fasciotomía temprana es el cuadro que debe estar realizado dentro de las primeras 4 horas posteriores a los síntomas y puede realmente llevar a salvar la extremidad. Esto es importante y volviendo un poco al síndrome compartimental que ya está establecido, se individualiza el cuadro de cada paciente. Como les mencionaba, a medida que progresa más el tiempo, pues la probabilidad de que la extremidad siga siendo viable pues va a disminuir. Las indicaciones de la fasciotomía tenemos dos principalmente y la primera es la alta sospecha clínica, lo que quiere decir que no necesito medir propiamente la presión dentro del compartimento, sino que sí los signos clínicos son evidentes y los factores de riesgo dentro del paciente pues nos conducen a poder sospechar esto, se debe hacer la fasciotomía o que ya pudiendo medir la presión dentro del compartimento, pues esta supere los 30 milímetros de mercurio de la presión diastólica del paciente, es decir, con el delta de presiones que les mencioné antes. Y por otro lado, pues tener claras las contraindicaciones. Esto principalmente, pues, respecto al síndrome compartimental tardío, pues no es que se descarte totalmente, se debe individualizar, pero pues si disminuye su probabilidad de utilidad, el daño tisular que va a ser irreversible de 4 a 8 horas posteriores al aumento de la presión dentro del compartimento y pues va a aumentar el riesgo de que llegue a ser pues de que la extremidad pierda viabilidad y pueda conducirse a una amputación. Siguiente. Bueno, como les mencionaba inicialmente, dentro de las técnicas que se describen más propiamente están a nivel de la pierna y del antebrazo. El abordaje para la fasciotomía, digamos que tiene sus límites anatómicos claros y a nivel de la pierna se va a hacer una fasciotomía de 4 compartimentos utilizando un abordaje de 1 o 2 incisiones y a nivel del antebrazo se va a realizar de 1 o 2 incisiones en la superficie volar y una en la superficie dorsal del antebrazo y esto pues va a depender según la liberación de los compartimentos musculares de cada uno de ellos. Es importante también tener en cuenta que las fasciotomías a nivel de la nalga, el músculo, o sea, del glúteo como tal, del músculo, el hombro, la parte superior del brazo y la mano, pues van a necesitarse con menor frecuencia. Y ya propiamente a nivel de la técnica de uno, pues digamos que sí se deben profundizar porque como dentro del abordaje propiamente que hagamos del paciente, pues el saber descomprimir las, los compartimentos pues es muy importante. Siguiente. Y ya para terminar, pues posterior a estas incisiones que vamos a hacer para liberar los compartimientos, pues ya tendremos que la disminución de la presión dentro de los mismos pues va a generar que pueda sustituirse esto por piel o por injertos. O la otra opción es que se haga un cierre asistido de la extremidad en las que pues, se van a usar medidas temporales para que la herida no se cierre completamente durante la sutura o la técnica de Metzger, que es la que involucra que al cabo de 5 días, pues posteriormente se haga el cierre posterior de la extremidad.
Esto va a hacer que haya una movilidad del paciente, eh, pues de manera que la magnitud de la incisión que se haya logrado pues permita paulatinamente como volver esa extremidad a la movilización temprana y como a todos los eh, pues la recuperación que necesita el momento de abordar este paciente. Siguiente. Esta fue la bibliografía utilizada y muchas gracias. No sé si alguien tenga eh, preguntas acerca del tema. Mari, ¿podríamos ir a la diapositiva del caso clínico otra vez? Ok, claro que sí. Listo. Entonces lo vuelvo a leer. Tenemos un paciente de 35, masculino de 35 años y su motivo de consulta es que tuvo un accidente de tránsito, un evento de tránsito en calidad de conductor. El paciente presenta un cuadro clínico de 2 horas de evolución consistente en un trauma en miembro inferior derecho presentando posterior dolor de intensidad severa y limitación para la movilidad. Ni antecedentes ni revisión por sistemas hay algo positivo. Y en la extremidad se evidencia asimetría con un aumento de diámetro de la extremidad inferior derecha y parestesias en los dedos de los pies, pulsos distales crecientes y perfusión distal menor a darse por. Si quieren podemos ver las preguntas. Y como que entonces a este paciente como que le terminan diagnosticando alguna fractura, o sea, me imagino que le hacen estudios diagnósticos y documentaron alguna fractura. Exacto. Dentro de las cosas que uno le gustaría saber a este paciente es, bueno, ¿qué pasa después de que yo tengo este cuadro clínico inicial? Eh, pues dentro del abordaje se evidencia que el paciente tiene un, no se le documenta una fractura y por ende era importante en ese momento los, el mensaje que les mencionaba acerca de eh, la no ausencia de fractura abierta o la fractura que no se deba estabilizar como tal de forma quirúrgica, pues no me va a disminuir el riesgo de un síndrome compartimental. Sí, de acuerdo. Y, y este paciente, digamos que nos aumentaría más la sospecha de que tenga síndrome compartimental. Digamos que si tiene algún cambio en el patrón del dolor o que, digamos, como que ya tiene unas parestesias, pero como tal, como tú ya mencionaste, los pulsos están presentes y el estar presentes no nos descarta la posibilidad de que esté con un síndrome compartimental subyacente. Entonces, digamos que cuáles serían las cosas claves en este caso. Digamos que el cuadro de este paciente al ya tener una simetría marcada de la extremidad y la intensidad del dolor ya nos tiene que enfocar a que está cursando con un síndrome compartimental. Digamos que el no dejar avanzar es el reto de, pues del abordaje, ¿no? Porque, digamos, uno esperando encontrar más cosas, quizás puede eh, fallar ahí y que el curso pues del síndrome y de todo este proceso isquémico que está en proceso avance aún más. Entonces, digamos que es por esto que se debe abordar de manera oportuna a partir de eso que simplemente uno dice, bueno, quizás no tenga nada, pero el compromiso que puede darse a nivel neurovascular pues es importante desde el principio. Hola, ¿cómo están?
En este caso, yo creo que es muy importante tener en cuenta, pues, lo que hablábamos del dolor, pero que el dolor sea desproporcional con lo que nosotros vemos, como lo dijo María de los Ángeles. O sea, sí, sabemos que fue un trauma de alta energía, pero digamos que cuando uno ve a un paciente con un síndrome compartimental, el dolor es algo que nos alerta. Sin conocer lo demás, digamos que de entrada vemos que, bueno, si tuvo un trauma, pero pues si el dolor es muy grande, eso ya debería empezar a alertarnos pues de que podemos estar frente a un síndrome compartimental. Exacto, eso es muy, muy importante. Y en cuanto al tiempo, a fasciotomía, ¿es desde el inicio del cuadro o desde el momento del trauma? Digamos que la ventana que mencionabas de 4 a 8 horas, digamos que los daños son irreversibles y que por ende, digamos que podría contraindicarse realizar la técnica. ¿Ahí qué? Pues inicialmente yo diría como no es que de entrada uno diga ya lleva 4 horas, ya no se beneficia de una fasciotomía, sino que es importante ahí individualizarlo primero. Y segundo, que como yo les mencionaba, cuando ya el paciente manifiesta dolor, hay un proceso isquémico en curso y también va a haber un aumento de la presión dentro del compartimento. Eso quiere decir que ya el proceso isquémico ha empezado. O sea, si yo, digamos, difiero un poco más la intervención con la fasciotomía propiamente, pues va a retrasar mucho más el proceso que viene detrás. Entonces, una intervención ahí oportuna pues sería lo ideal. No sé si alguien quiere decir algo al respecto. Listo, Mari. Entendido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para María de los Ángeles. Me parece que es un tema súper importante y súper bien abordado con las manifestaciones de acuerdo a la región anatómica. O sea, la aproveché mucho y quiero felicitarte porque me pareció muy completa y darte las gracias porque entendí muchas cosas que no había entendido antes. Igual es importante también pues saber cómo se hace esa, como tal, la fasciotomía, ¿no? Entonces pues digamos que podríamos hacer un espacio diferente para como mostrar exactamente las incisiones, la liberación de los compartimentos, que pues ya se me hacía un poco más extenso el tema y pues se salía un poco del tiempo, pero me parece que es muy importante como para poder abordarlo posteriormente. Sí, me gusta mucho esa idea y sería bueno pues contar con estas mismas personas que están aquí presentes el día de hoy, poder hacer digamos que quizás en un segundo encuentro, pues ahí se puede explicar la técnica y luego se hace otro encuentro pero presencial donde podríamos hacer ya el ejercicio de aplicar esa técnica ya sea con unos marcadores, resaltadores, lo que sea, eh, y ensayando pues de acuerdo al diferente cuadro, clínico y en qué región anatómica, cómo sería la técnica. Creo que sería algo muy bonito para implementar. Sí, sí, lo podemos hacer. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias, Mar. Muchas gracias. Gracias a todos. Ellos, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, feliz noche, muy interesante la charla.